Alberto, hablemos de Estonia. Realmente los milagros que ha hecho Estonia merecen un análisis de los costarricenses. O sea, es impresionante que un país con 1.400.000 habitantes tiene un ingreso per cápita más alto que el nuestro, a pesar de que hace unos pocos años era mucho inferior al nuestro. Y a mí me impresiona mucho los grandes cambios en la parte digital y en la parte educacional. O sea, cómo han logrado ellos tener uno de los más altos valores en educación pública, porque no hay prácticamente educación privada, y cómo han llegado a ese mejoramiento continuo, a pesar de que, bueno, son casi bilingües todos los muchachos, ¿verdad? Se gradúan en las escuelas, colegios, y se independizan de la Unión Soviética cuando cae el 1990. Bueno, pero hablemos, usted es el que tiene más conocimiento. Yo lo único que puedo decir es que a mí sí me impresionó mucho ese milagro de Estonia, ¿verdad? Un país ahí muy alejado, muy frío, ¿verdad? Muy frío. Lleno de islas, castillos, pero es un país lleno de historia también. Estuvo bajo el yugo de Rusia, ¿verdad? Muchos años, ¿verdad? Y se independizan y el pueblo toma esa decisión, ¿no? A un costo alto primero, pero lo logra. Hablemos más bueno, primero hablemos de educación, que creo que es un campo importante. Sí, Estonia, cuando descubrí Estonia, lo descubrí con mi esposa, para mí fue una sorpresa, no solo por el país, sino por su gente y por su historia. Estonia, me tocó estar en Estonia cuando Estonia participó, por ejemplo, por primera vez en las pruebas de PISA, las pruebas internacionales. Yo he colaborado por muchos años con un profesor estoniano que fue decano de la Facultad de Educación, después fue rector de la Universidad de Tallinn, una de las universidades públicas, y me acuerdo que él decía: voy a pedir dinero porque nos va a ir tan mal en las pruebas de PISA que va a haber mucho dinero para poder subir el nivel de la educación en Estonia. Y para sorpresa de ellos, salieron entre los primeros lugares y se han mantenido entre los primeros lugares, por arriba de Finlandia en pruebas de ciencias, en pruebas de lectura, entre los primeros 2 o 3 países de la OECD. O sea, para sorpresa del mundo entero, es de los sistemas educativos con mejores resultados en el mundo, y se mantienen. Sorpresa porque es un país verdaderamente pobre en recursos, no tiene recursos, tiene unos bosques en que sacan madera y punto, no tiene nada más, no tiene petróleo. Su independencia de la Unión Soviética fue dura. Empezaron como dijiste, con un PIB per cápita bajo, menor que el de Costa Rica. Sin embargo, tiene una apuesta por la educación que es parte de la sociedad. Es interesante porque si uno le pregunta a los estonianos a qué se debe su éxito en la educación, la respuesta varía. Por ejemplo, algunos te dicen que cuando Estonia estuvo bajo el dominio de un rey sueco, ese rey pasó el decreto de que para casarse había que saber leer y escribir. Y eso hizo que los estonianos tuvieran que aprender a leer y escribir. Y de ahí se desarrolló una apreciación por la lectura que se ha mantenido, ¿verdad? Otros dicen que la educación los mantuvo unidos durante el yugo de los rusos, durante la época de la Unión Soviética, y de verdad la educación se mantuvo. Si le pregunta a uno de los profesores, a mí me han dicho profesores, lo que pasa es que el estudiante estoniano es disciplinado. Si uno le dice que tiene que hacer tarea y tiene un examen, el estudiante hace la tarea y estudia para el examen y le va bien el examen. Hay una disciplina, eso viene de una disciplina familiar, ¿verdad? La familia le da importancia.
si le pregunta uno a las maestras de primaria y preescolar, le dicen todo eso está bien, dice, pero es que nosotros tenemos el sistema de preescolar, el mejor sistema preescolar del mundo, ¿verdad? O sea, lo que tenemos bueno es el preescolar y el kinder. Entonces, cuando los niños los prepara uno también desde pequeños, de ahí en adelante todo es más fácil. Entonces ve uno que son muchas aristas las que hacen que este sistema sea efectivo. Hay otros aspectos, por ejemplo, cuando una mujer va a tener un niño, tiene 3 años de maternidad, año y medio con el sueldo pagado y otro año y medio con el puesto garantizado en que puede regresar. Entonces, los niños pasan, muchos con su madre, los años más importantes, primer año y medio, muchos de ellos 3 años, y a los 3 años entran a este sistema preescolar que dicen que es el mejor del mundo. O sea, desde que nacen, ya nacen en un sistema educativo disciplinado y eficiente. Y eficiente, de calidad. Por otro lado, el sistema educativo estoniano no es muy diferente del sistema finlandés, son vecinos. De hecho, ellos dicen que ellos vieron hacia los países nórdicos para su sistema educativo cuando se independizaron de la Unión Soviética, porque es un sistema mucho más tradicional. Las pruebas que se han hecho, las evaluaciones que se han hecho muestran que los profesores tradicionales, que ya son mayores, que vienen de la época de la Unión Soviética, son tan buenos como los profesores nuevos, mucho más modernos en su pedagogía, y que sus estudiantes les van también en las pruebas internacionales. O sea, no por ser tradicionales son malos, no. Y hay un porcentaje alto de la población rusa. Tienen un 30% de población rusa. Eso pues es difícil porque esa población rusa no necesariamente hablan estoniano, muchos hablan solo ruso. Entonces, las escuelas para esa población rusa son en ruso. Y las escuelas para el resto de la población son estoniano. De hecho, cuando dijiste que muchos son bilingües, muchos casos son bilingües estoniano-inglés o ruso-inglés, pero no estoniano-ruso. Entonces hay como una dificultad ahí en el sentido de que hay una población grande. Las universidades son públicas todas. Las universidades son públicas, las 3 universidades grandes son públicas. Hay una relación muy estrecha de las universidades con el Ministerio de Educación en cuanto a las decisiones sobre el futuro del país, en cuanto a qué carreras se financian, cuáles son las carreras que necesita el país, qué tipo de preparación necesitan los estudiantes, a dónde pone el énfasis de las becas. Entonces hay como un acuerdo nacional en cuanto a hacia dónde van los recursos y cómo trabajar. O sea, ahí no hay tanto esa autonomía que tenemos en las universidades públicas. Hay autonomía en cuanto a cómo se imparte, no es que el gobierno viene a decirle cómo se da clases, pero las universidades están ahí para apoyar el progreso del país. O sea, el proyecto país, si necesitamos ingenieros, el gobierno asigna presupuesto para que se gradúen ingenieros eléctricos o sí, es más como un acuerdo, ¿verdad? No es que el gobierno llegue y dicta, sé porque pues, mi colega es rector y he trabajado muy de cerca con él, llevamos colaborando muchos años, en que sí, tienen reuniones y llegan a decisiones sobre a dónde se asigna el dinero y cuánto dinero hay, ¿verdad? No se da por un hecho de que hay tanto dinero, no. O sea, pero es más, ¿qué sentís vos que es los factores de éxito más importantes para lograr haber crecido como están creciendo? El gobierno es muy digital, dicen que sí. Prácticamente ahí uno ya ni bancos hay, o sea que... No, yo soy ciudadano digital de Estonia desde hace muchos años, o sea, lo que aquí llaman ahora nómadas digitales que están hablando de, bueno, yo no me fui a vivir a Estonia, pero lo he visitado 3 o 4 veces al año por un par de décadas, excepto ahora por la pandemia. Y yo desde Costa Rica con mi firma digital puedo hacer mucho más trámites digitales en Estonia de los que puedo hacer en Costa Rica. O sea, aquí en Costa Rica yo veo que más bien las filas en los bancos cada vez son más largas afuera. Ahora las filas son afuera, ahora por el COVID los veo uno afuera. En Estonia están cerrando sucursales bancarias porque ya nadie va a los bancos. La votación es digital. Estonia ha apostado a la tecnología y a los servicios digitales
y es un exportador de servicios. Ahora, en Estonia, a pesar de que tiene un producto interno bruto per cápita mucho mayor mayor que Costa Rica, casi el doble ahora, los salarios son bajos. Por ejemplo, los salarios de los profesores universitarios son mucho más bajos que los salarios de los profesores de las universidades públicas costarricenses. Los salarios, inclusive de los programadores, son más bajos. Entonces, Estonia se ha vuelto un lugar donde las compañías van a instalarse por su capacidad de desarrollo. Y eso fue una apuesta que hicieron desde hace muchos años, de que esa era la manera en que podían ellos salir adelante. ¿Y hay incubadoras? Hay incubadoras, hay de todo. De hecho, por ejemplo, en estos momentos están atrayendo montones de empresas que por los problemas en Inglaterra, por el Brexit, que están incómodas ahí y le están diciendo, vénganse y se instalan en Estonia, ¿verdad? Y no necesariamente se tienen que mover físicamente, simplemente que sea una empresa estoniana. En educación, por ejemplo, el énfasis es en una preparación de docentes exigente, de un nivel alto. Los docentes en Estonia de la escuela pública ganan menos en promedio que los docentes, que los maestros en las escuelas públicas costarricenses, a pesar de que la inversión por estudiante, el costo por estudiante es mayor. No estoy diciendo que en Costa Rica debemos bajarle el salario a los maestros. Lo que quiero decir es que el problema aquí no es por salario a los maestros, el problema es tal vez que la inversión no se está distribuyendo igual que en Estonia. Hubo crecimientos altísimos, o sea, porcentualmente, ahí estuve leyendo que en un año que crecieron hasta un 9%. O sea, la productividad creció mucho. La productividad del país, sí. El país es un país austero, es un país que vive en un clima muy duro, es un país que tuvo que hacer grandes sacrificios económicos para poder formar parte de la Unión Europea, pero el formar parte de la Unión Europea y formar parte de la OTAN es como su defensa contra los vecinos rusos que tienen. Es una defensa de que decimos, tenemos a la Unión Europea que nos protege de cualquier invasión rusa, ¿verdad? Y no podríamos hacer alianzas con ellos, el gobierno. Sí, de hecho, Costa Rica, una vez que trajeron, me acuerdo, a alguien a dar unas conferencias. El que vino a darlo fue mi colega Fritz Breska, mi socio, mi amigo. De hecho, con ellos y la Universidad de Tallinn se está tratando de hacer un acuerdo con la Fundación Omar Dengo para ayudar un poco en la formación de docentes y en mejorar la metodología de lo que se está tratando. Quedan lejos, es un país pequeño, pero hay mucho que aprender. O sea, no es cuando hablamos de educación muchas veces decimos, bueno, es que veamos Estonia, veamos Singapur, veamos Corea. Sí, pero es muy difícil porque cuando hacemos una comparación es casi imposible. Entonces decimos, sí, es que no tenemos los recursos, no tenemos la plata, es que ahí los docentes ganan más, ahí es una educación diferente. Sí, pero no, en Estonia no. En Estonia no tienen esos recursos, no tienen los recursos naturales. Es un país que ha avanzado a pura educación y tiene una educación de nivel mundial, o sea, de los mejores del mundo. O sea, en Costa Rica salimos bien en las pruebas internacionales cuando nos comparamos con Chile, Uruguay, México, Colombia, Argentina, por ahí andamos, ¿verdad? A veces mejor, a veces peor, y como que nos vamos comparando con ellos, pero si nos comparamos con Estonia, con Finlandia, con Singapur, la diferencia es enorme. Aún con China, ahora China está creciendo. A China les creo menos, porque los chinos son muy selectivos a qué escuelas dejan participar en las pruebas, y hay escuelas chinas de diferentes niveles. Yo he ido mucho a China, yo daba un curso en China de aprender a pensar para estudiantes de los chinos, ¿no? Son muy disciplinados. Pero, por ejemplo, en China hay escuelas para los migrantes que llegan a Beijing sin permiso, a Pekín, y que sus hijos ni siquiera son ciudadanos oficiales, y tienen unas escuelas de segunda, tercera y cuarta categoría que no aparecen en esas pruebas. Entonces China es un poquito diferente, ¿verdad? ¿Y cómo sentís Japón? ¿Has estado en Japón? Sí, no he trabajado tanto con Japón. Por supuesto, en Japón En Japón el sistema educativo es sumamente alto. Hicieron una transformación de currículum reciente sumamente interesante. Son de esas transformaciones, esos cambios que hay que esperarse 5 o 10 años a ver
a ver qué tal. Como hablaba yo en otro video, los cambios son a largo plazo. No vamos a cambiar el sistema educativo aquí en un año. Hay mucha presión al estudiante, presión por ser exitoso. Entonces, el estudiante japonés va a clases, es un estudiante hasta cierto punto un poco participativo, no hace preguntas porque después tiene una tutoría que le pagan los papás y ahí es donde aprende y hace preguntas porque en la clase es la disciplina. Entonces, el sistema educativo japonés es muy bueno, pero es muy distante al nuestro, es muy difícil poder copiar lo que sucede. ¿Por qué? Porque la cultura es muy diferente. Cultura, totalmente. En cambio, Estonia, ya no podemos decir que es tercermundista, fue tercermundista, ya nos pasó, pero tiene muchas de las dificultades que tenemos como un país pequeño. Entonces es más fácil poder aprender de ellos. Bueno, yo creo que hemos aprendido, que es lo importante. Y yo creo que de esas experiencias, de esos países, es que son retos que tenemos que... Y es a lo que tenemos que aspirar. O sea, nosotros no nos interesa estar comparándonos con países latinoamericanos que tienen realmente otros índices de educación en muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que siempre pensar en superarse y lograr tener una muy buena posición en educación, porque ese es nuestro activo más importante, ¿verdad? No tenemos ejército, ¿verdad? Abolimos el ejército precisamente para ser un país súper educado y tenemos las bases. O sea, es cuestión de que verdad que ahora hagamos una transformación importante para poder mejorar y para poder lograr hacer un cambio radical. Porque sí, no cabe duda que vivimos momentos difíciles en el campo educativo. Sí, de lo que he aprendido de Estiona es como que tiene una visión a largo plazo, no sé hasta qué punto está escrita, pero es como una visión país diciendo, hacia allá queremos llegar, van a haber sacrificios, y todo el mundo hay cosas va en la misma línea. Y pues con sus problemas políticos que siempre hay, pero déjeme darle otro ejemplo. En Estonia, la escuela define, como quien dice, la municipalidad define quién es la directora de la escuela local. No la pone el Ministerio de Educación. Ellos entrevistan y deciden. Y el escogen gobierno, al mejor. Y el gobierno o el consejo que maneja la escuela, ¿cómo se conforma? Es como que dice la municipalidad, no sé cómo se conforma, pero digamos la pregunta que le hacíamos, y ahí no hay problemas políticos de que escojan al sobrino de tal y tal, y se nos quedan viendo y nos preguntan, ¿pero por qué? Si vamos a escoger a la mejor persona que podamos encontrar para nuestros hijos, es la educación de los hijos, ¿por qué haber política? Entonces, ahí donde vemos es una mentalidad sumamente diferente. En Estonia, el currículum que da el Ministerio de Educación es sumamente sencillo, poco profundo, y le dejan a que cada escuela decida cómo implementa. Imagínense si aquí dejáramos que cada escuela decida. No podemos, con el personal que tenemos no podemos. Entonces, por esas decisiones son las que se toman si no queremos llegar a eso. Entonces, ¿qué gente necesitamos? ¿Y el Consejo Superior de Educación allá cómo está estructurado? No sé. Sinceramente no sé. No. Te puedo averiguar. Pero sí tiene que haber un grupo que da ciertos lineamientos, pero... yo he tenido reuniones con gente a nivel del Ministerio de Educación, pero a veces las preguntas que uno hace como que se le quedan viendo, como esa de cómo escogen al director, o como esa de, bueno, y si la escuela no está preparada para decidir cómo implementa su currículum, entonces nosotros le damos una opción y entonces comienza a implementarla con nuestra recomendación hasta que puedan tomar su decisión. Una vez le preguntamos a una escuela estoniana, le dijimos, ¿y cómo hacen ustedes para hacer una red de escuelas? ¿Cómo se conectan? Y dice, ¿cómo hacemos? Aquí el internet está en todo lado. A nosotros nos llega un monto, igual que pagamos la luz, pagamos por el internet de alta velocidad. ¿Por qué? El internet de alta velocidad está en todo el país. Entonces, no entiendo la pregunta. ¿Por qué? Porque el internet es otro punto. Aquí el internet la fibra pasa por enfrente de las escuelas, y al menos yo llevo en un esfuerzo de 10 años tratando de que se conecten de una manera de conectarlas, y pasa por enfrente, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de mentalidad que tenemos que cambiar, porque nos enredamos y nos ponemos zancadillas, y entonces por esas zancadillas se conectan a baja velocidad y les pone una conexión alta, y más cara que lo que paga la escuela estoniana. Entonces, muchas de esas preguntas que uno llegue y le hace al Ministerio de Educación de Estonia se le quedan viendo diciendo,
¿Por qué pregunta esto? Bueno, muchas gracias.